Ya, jóvenes, en el servidor, el NS2, así como instalamos algunos características o servicios como fue el acceso Telnet, ahora lo que vamos a instalar es la parte de servidor web. ¿Ya? Vamos a hacerle un servidor web de aplicaciones. Entonces nos vamos a la misma pestaña que ocupamos para la instalación de roles o características. ¿Ya? Y en roles, ¿cierto? Vamos a añadir un nuevo rol. Deberíamos tener 0 rol de 16. Y añadir roles para que activemos el asistente de la configuración. ¿Ya? Entonces, levantan al asistente de roles, les va a decir, ¿cierto? O le va a dar alguna tipo de sugerencia. ¿Ya? En el NS2, ¿cierto? En el NS2 se van a siguiente y aparecen todos los roles que pudiesen instalar en este servidor. ¿Ya? Hay roles que son de administración de usuario, como Active Directory. Está un rol para entregar dirección IP dinámica, ¿sí? Aquí dice... No sé. ¿Ya? Tienes que llegar a la pestaña donde muestra los roles a instalar. ¿Ya? Entonces, estos roles son para distintos tipos de funcionalidades. Puede ser servidor de correo, servidor de HCP, ¿cierto? Para entregar dirección IP. Ya, por ahí dice servidor, ¿cierto? De impresión u otro. Los que vamos a instalar nosotros son dos simultáneamente, y el que se llama Application Server. ¿Ya? Application Server lo pinchan y agregan todos los componentes requeridos que pide el rol. ¿Ya? Le dan añadir características requeridas. Y el otro que seleccionan es Web Server, ¿cierto? Application Server y Web Server. ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro? Que si ustedes instalan Application Server, esta máquina va a poder levantar algunos tipos de lenguajes de programación que trabajen con base de datos. Y si levanto Web Server, es para cuando necesito que este servidor sea para páginas básicas, por ejemplo HTML. ¿Ya? Entonces lo preparo de las dos formas, para páginas, ¿cierto?, de lenguaje avanzado con base de datos o páginas que son, ¿cierto?, estáticas. Entonces, Application Server y Web Server. ¿Ya? Luego, instalar el rol. Siguiente. Ahí me da un resumen de los componentes que se van a instalar, de las herramientas de Microsoft, NetFramework, habla varias de ellas, como las menciona, y lo instalan. ¿Ya? Y así va a empezar a abrir las pestañas de los componentes a instalar. ¿Ya? En la primera pestaña que abre de componentes, a medida que van avanzando en la instalación, en esta no instalan ninguno. ¿Ya? Ninguno va a ser necesario para la instalación o implementación de un servidor de aplicaciones web. ¿Ya? Solamente viene seleccionado el primero, que se llama, dice Application Server, ¿cierto? Ese viene activado ya por defecto y se lo dejamos. ¿Cuál? Retrocedo. No, sale Next Server. O sea, Next. Seleccionó Application Server, seleccionó Web Server, avanzó siguiente, le hace un resumen de lo que va a instalar, dice que ahora va a instalar componentes para Application Server, siguiente, y despliega un listado. ¿Sí? No, sale .NET, Framework. Sí, le va a decir. Y le ponen añadir, dice. Requeridos, cuando manda el mensaje. ¿Ya? ¿Sí? pero sale aquí. Te va a salir con un mensaje, añadir, dice componentes NetFramework. Despliega una pestaña. ¿Ya? Y después, siguiente, aparece otro resumen ahora para Web Server. Y de esta segunda pestaña, ya hay algunos que están seleccionados. ¿Cuáles son los que vamos a agregar acá? ¿Ya? Los que van a agregar son en una subcarpeta o subpestaña que dice Application Development, los marcan todos, o marcan el inicial y se marcan todos los componentes. ¿Ya? Entonces seleccionan Application Development y se agregan uno que dice es ASP.NET, .NET extensible, ASP, CGI, ISAPI Extension, ISAPI Filter y Server Side. Entonces este servidor, cuando agregaron, ¿cierto?, esas funcionalidades, queda también preparado para ser servidor
de aplicaciones que trabajen con base de datos. Y al final de la misma pestaña, se agregan los servicios para poder subir archivos a este servidor que va a ser FTP. ¿Ya? Y se pincha el que se llama FTP Publish Service. Y marca 2. A mí me sale FTP Server, ¿no? Márquelo. Entonces marca FTP Public Service y se habilitan 2 más. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? Nuevamente hace el resumen de la instalación y comienza. Ya. Una vez que termina el rol, ¿cierto? Cierran y vamos a comprobar que se instaló, va a decir 2 de 16. Y desde el cliente, ¿cierto? Desde el cliente, usted va a abrir el navegador web en el cliente. Y en el navegador web por defecto que tiene, que Internet Explorer, va a abrir la dirección IP del servidor. Desde el cliente. ¿Ya? Que vendría siendo la 192.168.1.3. Y debería abrir esta página por defecto. ¿Ya? Si usted está viendo esta página por defecto que dice I7 o Internet Information Service, es que ya está instalado el rol en la máquina servidor. Después nos bastaría empezar a configurar. Entonces tienen que levantar la página o ver que se vea la página desde el cliente. La página que está publicando el servidor web. Como estamos viendo la página por defecto, vamos a empezar a ver ahora dónde van a subirse los archivos para levantar página web después, ¿cierto? A modo de ejemplo. En el servidor, ustedes van a ir a revisar, ¿cierto? El disco C del servidor que configuramos recién, ¿ya? Y se creó una carpeta que se llama inetspub. ¿Ya? Inetpub. En el disco C, inetpub. Dentro de esa carpeta que se llama inetpub, ¿cierto? Disco C, inetpub, hay otra que se llama www.rot. Y dentro de www.rot, ¿cierto? Aparecen los archivos que estamos viendo por acá. Esa es la página por defecto que levanta el servidor. Que hay una imagen que se llama welcome, un archivo que se llama estar, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo nosotros acá desde el cliente, ¿ya? Entonces, en esa ruta, dentro de inetpub, de www.rot, van a ser las carpetas que nosotros vamos a crear, por ejemplo, para hacer una página web por defecto, ¿ya? O una página web configurada por nosotros, ¿ya? Para que vamos viendo. Esa es la ruta donde se aloja el servidor de Microsoft que se llama Internet Information Service, que es el que levanta páginas web. ¿Ya? Como nosotros no vamos a hacer tanta programación, vamos a hacer una página básica para ver que se vea simplemente. Personalizar una. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer ahora, aparte de ver la página, es ver un servicio del servidor que esté corriendo también. Porque la pregunta es, ¿cómo vamos a subir las páginas desde el cliente al servidor? ¿Cierto? Tenemos que subirla ahora de forma remota. ¿Ya? Usted va a programar, por ejemplo, con su software, desde el equipo cliente, va a hacer el código fuente y lo tiene que subir de alguna forma. Entonces, para eso, hay que verificar si el servicio FTP, ¿cierto? El protocolo FTP esté funcionando en el servidor. ¿Ya? Para eso, nuevamente, en el mismo servidor, va a ir a services.msc. Services.msc. Igual como hace un rato vimos Telnet, hay que buscar un servicio ahora. Porque sabemos que está corriendo el servidor web, pero no el de archivo. Y el servicio se llama FTP, así que búsquelo. FTP Public Service. FTP Public Service. ¿Lo encontraron? FTP Public Service. Está por orden alfabético. Cuando encuentre el servicio FTP Public Service,
hace lo mismo que hizo con Telnet, automático y start. No aparece. Pero lo instalaron cuando se decía instalado FTP al final del listado, dice FTP server. Empieza de cero, de la clase 1. Ya. Ya, en el caso de usted que le falta instalarlo, ¿cierto? Hagámoslo ahora acá. Los otros están listos, los otros servidores están todos listos. Falta solamente un equipo que le voy a mostrar al compañero cómo se configura. Que tienes que entrar en las herramientas administrativas a Internet Information Server, pero 6.0. 6.0. 6.0 Manager decía. ¿Ya? Esto no lo hagan el resto porque están listos. Solamente falta el compañero ya. Y tenemos que cambiar esta configuración. ¿Te aparece Default FTP? ¿Sí? Esto lo modificamos. Botón derecho. Propiedades. ¿Ya? Y donde dice Description, le dices por nombre FTP. FTP. Luego donde dice sin asignar IP, elige el IP, ¿cierto? Que vendría siendo la punto 3. ¿Ya? Aplicar. Ahí vas con aplicar. Vas a la siguiente pestaña, Security Account. La segunda arriba dice permitir conexión anónima. En la segunda pestaña la desmarcas. Le dices que sí. Te vas a Home Directory. ¿Ya? Y en Home Directory tienes que cambiar la ruta. La ruta tiene que ser www.root. Vas a Browse y te cambias a la última, a www.root. Y el default lo borro, ¿no? ¿Cuál? El default. Lo vamos a hacer nuevo. Esa página que está por defecto no la borran porque vamos a hacer nosotros una nueva. Y la vamos a subir. La que está mostrando no la dejan. La FTP, eso. Sí, mira, cambias acá, lectura, escritura, Bright, pincha Bright y estamos listos. Estamos listos. Ah, la cambié a FTP. FTP. Ya. Entonces yo lo borro. No hagas nada. Estás listo. Solamente falta el compañero. Ya, ahora la pregunta es cómo nosotros, ahora desde el cliente, como estamos todos listos, ver si podemos ver la carpeta del FTP para subir archivos y crear nuestra propia página. ¿Ya? Entonces, para hacerlo, usted va a hacer lo siguiente. Va a abrir, ¿cierto? Un explorador de carpeta. Por ejemplo, abrí ahí y escribo ahora el protocolo FTP. Sería FTP // y la IP del servidor 192.168.1.3. Enter. Y va a pedir usuario y contraseña. FTP // y la IP. De ahí pone el usuario administrador con que está trabajando. ¿Ya? Y entra. Y lo que va a ver es la carpeta, ¿cierto?, del servidor. Incluso ve los archivos, ¿cierto? Va a ver los archivos. ¿Sí? Va a ver los archivos. Entonces, nosotros como estamos conectados por el servidor, esta carpeta está remota, ¿cierto? Está en la ruta remota. Vamos a hacer un archivo en el cliente con un bloc de notas, un index, y lo vamos a arrastrar ahí, ¿cierto? Y ese index nuestro va a ser el index nuevo del servidor. ¿Cierto? ¿Le aparecen los archivos? ¿Sí? Si le aparecen los archivos que está conectado en el servidor por FTP. Y luego actualiza el navegador. Lo sube y actualiza. Lo arrastran, ¿cierto? Actualiza.
Tiene que verse su página ahora, no la por defecto, la página personal. ¿Por qué no se puede guardar ¿Dónde lo está guardando? Lo que hacía el lío. No, porque guárdalo en el escritorio primero, sí, pues después lo arrastras. Cuando el escritorio lo sube. Arrastra, ¿a dónde? A la wea. Lo arrastras aquí y está arriba. Ahí, weón. Tienes que abrir la conexión FTP y después arrastras, ¿cierto? Ahí está, ya. ¿Y ahora? ¿Lo subió? Sí. Actualiza la página web. Ahí. ¿Lo subió o no? Ven, revisa, está bien hecho, ¿no? Ahí te actualizó. Tenía otro navegador, estaba actualizando el otro. El antiguo. Sí, pues estaba viendo otro. Ahí está. Hay que borrar la otra para que... No se borra ahora. Actualicen no. Tiene que abrir la que hizo. Abre la que sí. ¿Y estoy seguro? Ahí está, pues te abrió tu página nueva, ¿cierto? Ahí le actualizó a José, ¿cierto? Sí, lo sé. Esta es tu página. Ahí está, pues. ¿Ya abre esto? ¿Cómo se lo hace manualmente? No, pues cierra eso, cierra. Cierra, subir. No, abre el Explorer, no abras el archivo con un doble clic, abre el Internet Explorer. Tú estás abriendo el archivo. No lo borres. Pero para abrir con No, no se puede. Entonces tienes que abrirlo en tu equipo y después lo subes. Tú lo estás abriendo en el servidor. Tú lo abres en forma local, en tu equipo, y después lo editas y después lo subes. Entonces no lo borres ahí. No es de compartir. ¿Qué color es el cero negro? Y B3. Esa se la dieron al fondo. Al fondo, ¿no? Entonces, si ya tienes permisos por FTP, puedes crear páginas y las van subiendo al servidor. No solamente páginas, carpetas completas las puedes subir. A ver si te lo Tienes los permisos para subir archivos desde el cliente al servidor. FB3, 4. No. Vamos a dejar instalado el otro rol en la otra máquina y la clase siguiente la vamos a configurar, ¿ya? En el otro servidor. Hasta ahí nomás vamos a dejar el servidor web. Tienes que abrir la página. Entonces en la otra máquina van a añadir un rol y el rol que van a agregar es el rol DNS, el DNS. Entonces buscan el listado de rol en la otra máquina que tenemos, ¿ya? ¿Sí? En los roles, en la otra máquina, la otra si quieren la apagan, la que es servidor web, la apagan por el momento, no la vamos a ocupar más. Y en la máquina nueva, o en la otra máquina, agregan el rol DNS. ¿Ya? DNS. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este rol y en esta máquina? Nosotros para ver la página web la buscamos por la dirección IP, ¿cierto? Dirección IP llegamos a la página web por el cliente. Ahora la vamos a buscar por nombre. Por ejemplo, www.ayas.cl y que vaya al otro servidor.
Entonces, un servidor va a tener alojado el nombre de la página y el otro la página, lo va a redireccionar. Todo lo que vamos a hacer en las máquinas. Entonces, instalan el rol DNS, ¿cierto? Este se instala y nada más, no pide nada más, solamente instalar. Después la configuración un poco más avanzada. La instalación no pide nada extra. Y el otro lo sacamos entonces. Y el otro, claro, no vamos a ocuparlo más por la clase y lo apagan. Entonces vamos a terminar. Y dejamos instalado el DNS. Hicimos algo de la provincia. Miren, antes que cierren el DNS, jóvenes, antes que cierren el servidor, jóvenes, antes que cierren el servidor, lo único que van a hacer en la máquina DNS, antes de apagarla, es cambiar esto. Esto, en la tarjeta de red. En la tarjeta de red del servidor que acabamos de configurar, jóvenes, en la tarjeta de red del servidor que recién configuramos, ¿cierto? Vamos a agregar una dirección de DNS en este. Y esa dirección va a ser la 127.0.0.1. Hasta ahí vamos a llegar hoy día. 127.0.0.1 en el servidor que acabamos de configurar, el de recién, nada más que eso, ¿ya? 127.0.0.1 en la dirección de DNS de la propia máquina, nada más, y con eso cerramos y apagamos. La clase siguiente vamos a configurar ya la parte de DNS, ¿ya? Vamos a hacer el rol. La tarea que les dejo para la próxima semana es tener otro cliente más. Vamos a hacer 2 clientes. O sea, tener el que tenemos más otro. ¿Ya? ¿Con la misma configuración? ¿O lo dejamos hecho? Lo dejan hecho nomás. Nada más. Nada más. No le configuran nada al cliente. Tener uno listo, una máquina lista. Otro sistema operativo cliente. En total, ¿cuántas máquinas tendríamos? 2 servidores, 2 clientes. 0.0.0.1. Ya pagan. Nada más. Y ahí terminamos por lo menos en esta parte.